Bueno chicos, bienvenidos. Vamos a estar trabajando hoy lo que corresponde a vector tangente y vector normal. Ya en la clase anterior, pues nosotros alcanzamos a abordar la parte de vector posición y vector tangente para una curva vectorial. Vamos a aprovechar el enunciado de este ejercicio para repasar pues vector tangente, que ya lo hicimos en clase, y abordar lo que corresponde a vector normal. Es necesario que ustedes hayan revisado ya el material, la presentación que se encuentra dentro de la plataforma. Entonces vamos a iniciar. Entonces lo primero, para hablar de nuestro vector tangente, sabemos que corresponde a la derivada de nuestra función sobre la magnitud de la misma. Entonces vamos a empezar por acá. Entonces, ¿quién sería la derivada de nuestra función? ¿Quién es r' de t? Tenemos que, para el logaritmo natural de t, entonces la derivada 1 sobre t en nuestro vector y más la derivada de t, que es 1 en la dirección de j. A su vez, la magnitud r' de t va a estar dada por la raíz de 1 sobre t cuadrado más 1, que lo podemos escribir como 1 sobre t por la raíz de 1 más t al cuadrado. Entonces, con esto ya podemos pasar a hablar de nuestro vector tangente, que vendría a ser 1 sobre t en i más j dividido entre su magnitud, que es 1 sobre t por la raíz de 1 más t cuadrado. Bien, entonces tenemos hasta ahí nuestro vector tangente. De pronto, una forma de escribirlo para que nos quede un poco más sencillo de entenderlo es simplificando, separando términos y expresándolo de forma factorizada, es decir, como 1 sobre la raíz de 1 más t cuadrado factor de i más t en j. ¿Listo? Entonces aquí hemos calculado nuestro vector tangente unitario. Como observaron en el material de la presentación, cuando nosotros hablamos del vector normal, n de t está dado por la derivada de t sobre la magnitud de nuestro vector tangente t. Entonces vamos a tener que calcular esta derivada y a su vez calcularle la magnitud. Entonces la derivada de t, t' de t, aquí les queda una tareita y es verificar el resultado que estamos ingresando. Entonces va a corresponder a menos t sobre la raíz de 1 más t cuadrado a la 3 en i más la raíz de 1 más t cuadrado sobre 1 más t cuadrado al cuadrado en nuestro vector j. Entonces, ya teniendo nuestro vector t, la derivada de nuestro vector t, podemos pasar a calcular su magnitud y a la vez pasar a trabajar el vector normal. Bien. Entonces, tenemos que la magnitud de nuestro vector t, vamos a dejarlo acá mismo, la magnitud de t' de t va a estar dada por 1 sobre 1 más t cuadrado. Entonces, con esto ya podemos pasar a obtener nuestro vector
n de t, que nos va a quedar como menos t. Esta expresión es un poquito grande, menos t sobre la raíz de 1 más t cuadrado a la 3 en i más la raíz de 1 más t cuadrado sobre 1 más t cuadrado al cuadrado todo dividido entre la magnitud, que es 1 sobre 1 más t cuadrado. Bueno, por acá se nos ha borrado algo. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Entonces aquí teníamos que esto correspondía a 1 más t cuadrado a la 3. Y aquí tenemos que es t cuadrado. Todo esto en i más todo esto en j. Bien, entonces este va a ser nuestro vector normal. El enunciado nos está pidiendo que calculemos el vector normal en un valor de t que corresponde a 12. Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar los valores obteniendo raíz de 5 sobre 5 factor de menos 2i más j, que viene a ser el vector unitario normal. Vector unitario normal. Entonces, ¿qué nos está representando gráficamente un vector normal? Recuerden que cuando nosotros trabajamos en cálculo diferencial, si tenemos una función cualquiera, tenemos un punto por el que pasa nuestra recta tangente, llamémosla L1, la recta normal va a estar perpendicular a L1, que es lo que estoy llamando aquí L2. Vamos a insertar, he adelantado por acá, la gráfica de la función. Entonces vamos a insertarla para que podamos observar cómo nos queda. A ver si nos deja desplazarla. Bien, entonces aquí la tenemos. Encontramos que la curva que nosotros estamos trabajando correspondía al logaritmo natural de 1, logaritmo natural de t en i más 1 más t en j. Entonces esta es la que estamos representando aquí con el color negro. Tenemos aquí el vector posición que lo trabajamos en la clase anterior. Este naranjita corresponde al vector tangente unitario, que ya también lo conocíamos, y aquí está lo que les estaba mencionando acá del tema de la ortogonalidad, que es justamente nuestro vector normal, el cual va a ser ortogonal al vector tangente. Entonces básicamente en esto consiste el trabajo con nuestros vectores tangente y normal. Es importante que practiquen muy bien esta parte, que verifiquen en este enunciado en particular lo correspondiente a las derivadas y demás.
Nos vemos.